Y eso es lo que yo te vengo a decir a ti. Tú tienes que comenzar a cambiar tu forma de pensar. ¿Quién es más importante? ¿El tentador o Dios? ¿El que te está poniendo la tentación o el que te está dando la salida? ¿A quién estás honrando? Escúchame muy bien. Si Jesucristo hubiera sido tentado 10 veces, estoy seguro que Jesucristo hubiera contestado: está escrito, 10 veces. Si tú no le declaras la palabra al tentador, él puede seguir haciendo fiestas contigo. ¿Por qué tenemos que vivir con la tentación siguiéndonos? Tú puedes ser tentado por cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Puedes ser tentado. ¿Y quién nos tienta? Algunos dicen que es Dios el que nos tienta, algunos dicen que es el diablo el que nos tienta. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros vencer, sobrepasar aquella tentación? Hoy les quiero hablar de un tema que he titulado Venciendo toda tentación. La tentación nos puede llegar a nosotros de una forma agradable a nuestros sentidos, a algo que queremos escuchar, a algo que queremos ver con nuestros ojos, a algo que queremos probar, algo que queremos tocar o palpar. Lo que queremos ser o hacer, puede llegar esa tentación a nosotros. La tentación nos puede dar la solución rápida a un problema. La tentación nos puede conseguir algo de una manera indebida. Nos puede llevar a satisfacer los malos deseos de nuestra carne. Pero como sea, cuando tenemos esa tentación y caemos en tentación, vamos a tener una consecuencia, ¿sí? La tentación no es pecado, pero caer en tentación sí lo es. Y la pregunta para ti es si tú estás listo para ser preparado y estar firme para poder resistir toda tentación que viene a golpear a tu puerta. Hoy quiero hablarte comenzando con un versículo en Mateo 4. Y quiero hablarte de un hombre que fue tentado de todas las formas posibles que un ser humano puede ser tentado y nunca cayó en tentación. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Qué modelo que nos dio Jesucristo. Tentado en toda posible tentación, mas nunca cayó nuestro Señor. Valor, hoy vas a aprender que tú puedes estar tan fuerte para no caer en tentación. Y te quiero llevar a la escritura en el libro de Mateo 4:3. Te quiero poner en contexto con esta escritura. Es cuando Jesucristo sale del río Jordán bautizado por Juan el Bautista y sale llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Entra un ayuno, dice que es llevado para que el diablo lo tiente. Y dice la escritura, Mateo 4:3. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si vemos allí, dice que el tentador se le acercó. ¿Quién es el tentador? El diablo.
Ese es el que vino a tentar aquí a tu vida. Y lo tentó en el momento más débil de esos 40 días de ayuno que estaba haciendo Jesús. En el momento en que terminó Jesús, su cuerpo estaba débil. El diablo sabe cuándo tentarte. El diablo sabe tus debilidades y sabe el momento oportuno para poder llegar con su tentación y tomar una persona débil y hacerlo caer. Oh my Lord. Yo no sé si de repente tú has sido tentado de una manera o de muchas maneras. ¿Y en cuántas habrás caído en tentación? Aquí hay uno que puedo decir que he caído en tentación. Pero Dios, my God, pero Dios. Cuando aprendemos a estar con Dios, Dios es el que nos fortalece. Dios nos saca de toda tentación cuando verdaderamente buscamos de Él. Y de esto vamos a aprender hoy. Pero el tentador es el diablo, el devorador, ese que trae confusión, el que trae temor, el que te hace tomar decisiones equivocadas. Dice la escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, escúcheme, dice su enemigo el diablo. Dios nunca te ha dicho el amigo, el diablo, no, el enemigo, dice su enemigo. Claramente le ha dado un título al diablo, es tu enemigo. Y así lo tienes que ver tú siempre, como tu enemigo. El diablo no va a querer nada bueno para tu vida. Jamás ha deseado algo bueno para tu vida. Él ha venido para mentir, matar, robar, para destruir, para dividir. Eso es la función de él, no dejarnos que nos acerquemos a Dios. My Lord. Y dice: y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La táctica del diablo, alias Satanás, es hacerte caer en tentación. Es una de las tácticas. La otra es poner miedo en ti, poner temor. Por eso es que dice que como león rugiente, a poner temor, pero pone en ti la tentación. Por eso le llaman el tentador. Ese es el tentador, y el tentador no es tu amigo, y lo tienes que definir como Dios ya te lo definió a ti también, como tu enemigo. Así lo tienes que ver claro. El único enemigo que tú puedes tener en este mundo se llama el diablo. My God. De resto, dice la escritura: ama a tus enemigos, a los que alguna cosa tienen contra ti. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice: que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta. Con esto quiero decirte que Dios nunca te va a tentar. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios, escúchame muy bien, cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Tus propios malos deseos te arrastran y te seducen también. Otra forma de que seas tentado tú mismo, tus malos deseos. El rey David, en vez de estar en batalla, se quedó en el palacio y salió a su terraza y cayó en tentación. ¿Con quién? Con Betsabé. Y fueron los malos deseos de su carne lo que le llevaron a caer en esa tentación. Y tú de repente, hoy que me estás escuchando en este momento, por este canal, por este medio, YouTube o Facebook, no sé por dónde me ves, hoy Dios te está hablando a ti. De repente tú has sido tentado o tentada
por lo que están viendo tus ojos. Y hoy vas a aprender a cómo vencer esa tentación para que no dejes que el enemigo cumpla su plan sobre tu vida. Más bien, que tú seas de los que se pare firme y puedas ver el plan cumplido de Dios en ti. My Lord Jesus. Me preguntaba, ¿por qué nosotros somos tentados? O sea, ¿cuál es la razón por la cual nosotros somos tentados? Porque tiene que haber una razón, ¿verdad? La tentación no puede existir por existir nomás. Hay una razón detrás de todo esto. Y te quiero llevar al libro de Lucas, te quiero enseñar lo que dice la palabra de Dios, por qué nosotros somos tentados. Dice Lucas 8:13, dice, y te va a llevar a la palabra del sembrador, ¿sí? Y te llevo en contexto, Jesús dio una parábola, ¿cierto?, en donde habla del sembrador, que siembra una semilla, que es la palabra de Dios, cae en el camino, otra cae en la piedra, otra en espinos, otra en tierra fértil. Pero te quiero hablar de aquella semilla que cae en la piedra. Y te quiero hablar la explicación que Jesucristo le dio a aquella parábola de aquella semilla que cayó sobre la piedra. Y dice, y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. No sé si te identificas con eso. Cuando la primera vez que recibiste la palabra de Dios y te entró esa felicidad, sentiste una emoción, sentiste algo glorioso en ti. This is what I was looking for. Esto es lo que yo estaba buscando. Un encuentro con Dios y te emocionaste y te enamoraste de Dios, tu primer amor. Y dice, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen. Y en el tiempo de la tentación, escucha, y en el tiempo de la tentación se apartan. ¿Cuál es la función que tiene el enemigo con su tentación? Es de que tú te apartes, que tú te alejes, que tú te vayas, que tú te desaparezcas del llamado que Dios te está haciendo. Oh my God, ahora sí que comenzó el Espíritu Santo de Dios a hablarte, porque muchos de ustedes estuvieron separados o están a punto de separarse o se han enfriado. Aquí estoy yo, que también pasé por ella. Pero bendito sea mi Dios, que me fortaleció y entendí una verdad y una realidad que ahora te la estoy enseñando. Oh my God. Di conmigo, no quiero caer más en tentación. No quiero caer más en tentación. La esposa de Job fue una de ellas. Imagínate que Job lo perdió absolutamente todo. Sus hijos, sus riquezas y su salud la estaba perdiendo. Perdió la salud, pero no la vida. Y la mujer de Job, viendo ya la circunstancia, cayó en tentación y estaba haciendo caer en tentación a Job. Fue cuando le dijo, ¿tú todavía sigues honrando a Dios? Maldícelo y muérete. Hello. ¿Cómo se le ocurre decirle eso? Esa mujer cayó en tentación, apartándose de lo que Dios quería para ella, del amor de Dios, del llamado de Dios. Una persona que diga, maldícelo y muérete, diciéndole eso a Dios, ya es porque se está separado su corazón, porque no lo tiene como su Dios, porque ya no le importa. Y eso es lo que quiere el diablo, que pase en tu vida, que ya no te importen las cosas de Dios, que tú no recibas ya ese amor, que te comiences a enfriar y a apartar y a no buscar de Dios. Oh my God. Te quiero corroborar con otra escritura en primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Dice, por eso cuando ya no pude esperar más, dice, este es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice, por eso cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe. ¿De la fe de qué? De la fe de la iglesia. Pues el tentador, ¿quién es el tentador?
Pues el tentador podría haberlos tentado a los de la iglesia. Así que nadie me puede decir a mí que un hombre cristiano, una mujer cristiana no puede ser tentada. Sí pueden ser tentadas. Si Jesucristo fue tentado, ¿por qué tú no? Tú no eres la excepción. Con mayor razón, a los hijos de Dios busca el tentador para hacerlos caer. Dice, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. ¿Por qué en vano? ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, si ustedes caen en tentación, entonces nuestro trabajo sería en vano? ¿Por qué? Porque sabía claramente que al caer en tentación, el enemigo los aparta de la fe. Hello. Hay alguien que se ha sentido enfriado. Hay alguien que se ha sentido retrocediendo. Hay alguien que se ha sentido que esto no funciona. Hay alguien que se ha sentido que no quiere saber más. Hay alguien que está sintiendo que la fe se le está perdiendo. Hay alguien que está viendo que ya no está creyendo. Oh my God. Hay ministros que no ven resultados y terminan perdiendo su fe. La confianza que tenían en Dios, esa pasión con ese drive con el que comenzaron, esas ganas con las que comenzaron, y de repente comienzan a sentirse desilusionados. Habrá algo de tentación involucrada allí, tentándolos para que pierdan la fe, para que se debiliten, para desviarlos del llamado de Dios. Oh Lord. Te voy a hablar de otra tentación bien fuerte, y yo sé que esta tentación de pronto la has experimentado, así sea rápidamente, pero la has experimentado. Primera Timoteo 6:10. Oh my God. Dice la escritura, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y eso tú lo sabes. Pero continuó la escritura. Por codiciarlo, ¿a qué? Al dinero. Por codiciarlo, o sea, es cuando la persona tiene amor por dinero y lo que lo lleva es la codicia a conseguirle. Dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Oh my God. Yo no sé qué tan amante eres tú del dinero, pero hoy te vengo a decir algo. Que cuando tu prioridad es el dinero, eso significa codicia, amor al dinero. Pero cuando tu prioridad es Dios, tú puedes ser un rico bendecido por Dios. Es el amor al dinero que hace que te puedas desviar de la fe. Se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, o sea, problemas, cuando tienen el amor, la codicia, porque es que se apartan de la fe, se retiran de la presencia de Dios. No es que Dios se retire de su presencia, la presencia de Dios no. Las personas se van retirando cuando caen en esa tentación de la codicia, del amor al dinero. Judas Iscariote es el ejemplo. Judas era el tesorero de todos los dineros que llegaban al ministerio de Jesús. Tenía tesorero Jesús. Había dinero. Tenían dinero. Para eso tenían un tesorero. Y este hombre amaba el dinero. Por eso entró al momento en donde comenzó a robarle. A robar, dice, robaba de la bolsa del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y terminó entregando a Jesús con un beso y robando. ¿Cuál fue el fin de Judas? Ahorcado. Oh my Lord.
El enemigo quiere que tú caigas, que te ausentes de Dios para que no lo sigas, que te enfríes para que no le sirvas, que te desanimes para que no le creas. Eso es lo que quiere el enemigo, para que te extravíes de la fe y te desvíes del camino de Cristo. Porque Él sabe muy claramente que cuando tú resistes la tentación, significa que estás fuerte, que estás firme, que estás empoderado y que puedes ser usado por Dios para hacer retroceder el reino de las tinieblas y ser usado por Dios con milagros, prodigios y señales. Hello. Ese es el enemigo que quiere hacerte la trampa para que tú no puedas hacer la obra de Dios. Jesús, oh my God, yo creo que le estoy hablando a hombres y mujeres que de repente se han sentido, hija, hijo, Dios te ama y tiene un plan grande contigo. No dejes que el plan del enemigo te haga caer en la tentación para que te pierdas de su bendición, la bendición de Dios. My Lord. ¿Cómo terminó Judas? Bueno, ya saben, terminó colgado, muerto. ¿Cómo terminó Eva? Terminó apartada del jardín del Edén, apartado, Dios los sacó. ¿Cómo terminó Ananías y Zafira? Porque no entregaron lo que habían prometido. Prometieron algo y mintieron y se lo guardaron. Los dos terminaron sin vida. ¿Cómo terminó David después de que mandó a hacer un censo cuando Dios dijo que no deberían de hacer un censo? Miles de judíos murieron. Todos tuvieron consecuencias. La tentación te trae consecuencias. Mi pregunta es si tú quieres vivir consecuencias que no tienes que vivir. Cuando tú tomas conciencia de que la tentación no es buena y que viene del tentador, del diablo, es para hacerte zancadilla, trampa a ti para que no veas la luz y el resplandor de la gloria de Dios sobre tu vida. My Lord. Ahora viene la pregunta, y esta es la que tú te estás haciendo. ¿Y cómo hago para no caer en tentación? Gracias por preguntar. Aquí te quiero llevar. Te quiero llevar al libro de Mateo. Y quiero comenzar con el capítulo 26, versículo 41. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y alístate para ser equipado. Manténganse despiertos, atentos, con los ojos abiertos, bien abiertos, y oren para que no caigan en tentación. Hay que orar para no caer en tentación. Hay que estar atentos y hay que orar. Sí, hay que entrar en una relación con Dios y hay que orar. Cuando estamos orando, estamos conectándonos con nuestro Padre Celestial, estamos con el Espíritu Santo de Dios en una relación íntima porque estamos hablando, estamos teniendo una conversación íntima con el Padre. Orando estamos conectados, y cuando tú estás conectado con Dios, oh my God, no hay tentación que pueda entrar en ti, porque te va a fortalecer aquel con el que tú estás hablando, aquel con el que tú estás orando, aquel que tú estás alabando, aquel que tú estás buscando, está en ti y te va a fortalecer. Cuando tú estás en un tiempo de intimidad, en un tiempo de una relación sólida con Dios en oración. Oh my God. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, dice la palabra. O sea que la oración
Lo que hace es fortalecernos para no caer en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu, el que Dios te dio, está dispuesto. Está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, pero tu carne es el problema. Tu carne es débil y quiere hacer los propios deseos de la carne o lo que le esté poniendo el diablo en tentación. Y dice, sigue los deseos del espíritu, que tú lo sabes muy bien, se oponen completamente, van en diferentes direcciones. El deseo de tu espíritu quiere hacer lo que Dios desea. My God. Algún tiempo atrás tuve un momento que fue muy duro para mi vida, cuando descubrí que algunos predicadores que yo seguía, los cuales admiraba muchísimo, me di cuenta de que en algún momento cayeron en tentación y entraron en adulterio. Hombres poderosos de Dios, predicadores grandiosos, usados poderosamente. ¿Y qué pasó? Yo le decía a Dios, pero Señor, ¿cómo puede un hombre de este nivel caer en tentación? Un hombre tan lleno de tu espíritu. Y yo quedé tan desorbitado espiritualmente hablando, que yo me metí a mi closet a hablar con el Espíritu Santo y yo le pregunté, Espíritu Santo de Dios, ¿por qué estos hombres caen? Y esto es lo que el Espíritu Santo de Dios me habló en oración y estudiando la palabra de Dios. Me dice, muchos de ellos predican la palabra por conocimiento, pero están apartados de mí. Oh my Lord. Así hay muchos, porque no continúan una relación con Dios de oración y de intimidad con Él. Y el diablo no está por ahí durmiendo, no, dice que está activamente buscando a quién devorar, por quién voy, cuál es el débil espiritual, el que no está buscando de Dios, el que no se está acercando a Él. Y por eso de repente tú has caído en tentación, siendo un hijo de Dios, siendo un hombre y una mujer que sirven en la iglesia. De repente has caído en tentación porque te has apartado de esa conexión divina de buscar a tu Padre Celestial en las mañanas, en las tardes, en la noche, en oración, que te mantenga unido. Y hay muchos que simplemente ministran por conocimiento, mas no por revelación, mas no por intimidad, mas no por una relación cercana con Dios. Oh my God. Y lo que hacen es que se enfrían, y al estar en fríos, están débiles espiritualmente. Hello, ahí entra el enemigo. A los que están débiles, ¿se acuerdan cómo entró con Jesús? El último día, cuando estaba más débil, 40 días después, obviamente que está débil. Ahí fue cuando entró el diablo a tentar a Jesucristo. Oh my Lord, ora, esté atento, vigilante. Mateo 4:3-4 dice lo siguiente: el tentador se le acercó y le dijo, esta es la otra forma que te voy a hablar de cómo tú tienes que resistir la tentación, cómo la puedes resistir y cómo la vas a resistir, porque yo sé que esta palabra hoy tiene que hacer rema en tu vida, en tu corazón. Oh my God, porque yo sé que hay un mensaje importante para ti, tu mujer que me estás viendo, tu hombre que me estás viendo, que ha sido tentado de 1000 formas, y tú lo sabes cómo te ha dado duro. A veces caes fácilmente, a veces difícilmente, pero has caído. O de repente, en este momento hay una tentación que estás a punto. Oh my Lord. Pero Dios es bueno contigo. Dios te ama, y esta palabra hoy la recibes para prepararte, para que estés firme y no caigas. Mateo 4:3-4 dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Siempre el diablo te va a tentar con tu identidad. Si eres el hijo de Dios, ¿será que Dios me ama?
¿Será que Dios sí me va a sanar? ¿Será que Dios sí me perdona los pecados? ¿Será que sí voy a tener vida eterna? ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que sí hay poder en mí? ¿Será que sí verdaderamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida? Me cuestiono. ¿Será que tú eres el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo de Dios, te va a cuestionar. Y Jesucristo respondió: escrito está. Las 3 veces que lo tentó, Jesucristo contestó con la palabra. Escrito está, con la palabra misma de Dios. Él mismo es la palabra, Jesucristo. Y la misma palabra contestó, la misma palabra que él había de antemano dicho. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. My Lord, tú vas a resistir toda tentación con la misma palabra de Dios. Escúchame muy bien. Si Jesucristo hubiera sido tentado 10 veces, estoy seguro que Jesucristo hubiera contestado: está escrito. 10 veces. No importa cuántas veces te tiente el diablo, tú contéstale con la palabra de Dios toda tentación. Por eso es importante que tú aprendas la palabra de Dios, que escudriñes la palabra de Dios, que la leas, que medites en ella, que puedas memorizarla para que cuando llegue la tentación tú puedes decirle al diablo mentiroso cuál es la verdad con respecto a lo que está diciendo. Así como le dijo Jesucristo, que convierte estas piedras en pan. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Oh my God. La palabra de Dios va a hacer que ese diablo huya. Y escucha lo que pasa en el versículo siguiente, en Lucas 4:13, dice: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. El diablo tiene que irse, tiene que huir. Di conmigo: se tiene que huir cuando declaro la palabra de Dios. Después de que declaró Jesucristo la palabra de Dios, ese diablo tuvo que salir, tuvo que irse, porque no tiene arte ni parte, no tiene nada que hacer de frente o delante de la luz. La oscuridad tiene que salir. Oh my God, la palabra, medita. Recita, memoriza, medita en esa palabra, hazla tuya, hazla vida en ti. Y cuando venga la tentación, declárala para que la tentación no tenga poder sobre tu vida. Oh Lord, oh my God, si tú no le declaras la palabra al tentador, él puede seguir haciendo fiestas contigo. Dije, si tú no le declaras la palabra al tentador, él puede seguir bailando y haciendo fiestas contigo, y te lleva para el lado izquierdo y para el lado derecho y hace contigo lo que a él se le dé la gana. Esa es la misión del tentador: destruirte, robarte, matar. Cuando el diablo no tiene oposición, va a seguir hacia adelante, va a seguir avanzando. Por eso tú te tienes que parar firme y oponer al tentador. Te tienes que parar diciendo la palabra de Dios. Manténganse en firme, dice la palabra. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá. Esa es la palabra de Dios para ti. Así que te tienes que parar firme, someterte a tu Padre Celestial, resistir al diablo con la palabra y con tu fe. Así es que se resiste. No tienes que luchar tanto como enseñan muchas personas. Al diablo y las cosas del diablo se vencen con la palabra y con fe, creyendo y con la oración. My God, resistiendo. Por lo tanto, sométanse a Dios o pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Manténganse en firme y hágale frente. My Lord, ¿sabes que Dios quiere siempre darte la salida de toda tentación?
Te lo voy a leer. Primera de Corintios 10:13. Pon atención. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todo lo que hemos sufrido de tentaciones es común. Todo el mundo tenemos casi que el mismo tipo de tentaciones. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios sabe cuánto nosotros podemos aguantar. Escucha, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Te recuerdo que Dios no tienta, el que tienta es el diablo. Pero el diablo te puede tentar, pero también Dios te puede dar la salida. Oh my God, diga amén, diga amén, diga amén, diga amén. Si el diablo me viene a tentar, Dios me va a dar la salida. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo, porque yo soy una hija de Dios y yo tengo la salida de parte de mi Dios. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando tú comienzas a entender esta verdad espiritual, que es en la oración, que es declarando la palabra de Dios y entendiendo que Dios te va a dar una salida, no debes de caer en tentación, porque tú estás fortalecido en el Espíritu que está contigo. Oh my God, this is beautiful. Oh, Jesús. Por eso José salió corriendo. Encontró una salida, José. Tentado por la esposa de Potifar. Casi que lo desnudó prácticamente. Yo creo que José en algún momento le pasó algo por su mente, yo creo, ¿no? Porque pues, lo alcanzó a desnudar, pero yo creo que le llegó el momento de la reconoció. No le puedo fallar a mi Dios. Y eso es lo que yo te vengo a decir a ti. Tú tienes que comenzar a cambiar tu forma de pensar. ¿Quién es más importante? ¿El tentador o Dios? ¿El que te está poniendo la tentación o el que te está dando la salida? ¿A quién estás honrando? Si estás cayendo, ¿a quién estás honrando? Pero si estás saliendo de esa tentación, ¿a quién honras? Mi Dios. Honra a Dios Todopoderoso. Él te va a dar la salida. Este hombre, José, dice la escritura que salió corriendo. Patitas a correr. Hoy te vengo a decir que muchas veces la salida que te da Dios es salir corriendo, rápido ahí. Hay muchas personas que comienzan a pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? En el pensar ya decidieron, ¿me quedo? No, rapidito me tengo que ir, salir corriendo de allí. Solamente atiende a la voz del Espíritu, a la guianza del Espíritu. ¿A dónde te está guiando el Espíritu Santo de Dios? Sabes que cuando leí esto con respecto a Lot me pareció, pero me sorprendió bastante, porque yo sabía que Lot, el sobrino de Abraham, pues recibió la bendición también de Abraham. Pero nunca había caído en cuenta en esta escritura que fue que Lot vivió en Sodoma. Y Sodoma era una ciudad muy corrupta, o sea, había una corrupción gigantesca en Sodoma. Pero no había caído en cuenta que Lot se mantuvo justo y no cayó en tentación allí. En medio de estar con todos esos hombres y mujeres en unas aberraciones que tenían allí, pero Lot se mantuvo firme. Y me pregunto por qué. Miren lo que dice la escritura: pero puso a salvo al justo, a Lot. O sea, Dios puso salvo a Lot, que vivía abrumado por las desenfrenada conducta de los malvados. ¿De cuáles malvados? Todas las personas que vivían ahí en esa ciudad, que eran corruptos. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El Señor sabe librarte a ti que eres hija, hijo
de toda tentación. Él sabe cómo hacerlo. O sea que no importa qué tentación venga a ti y qué tantas personas están al lado tuyo, cuando tú eres hijo de Dios, que tienes una relación fuerte con Dios, que lo estás buscando en oración y estás declarando su palabra, Dios sabe cómo cuidarte de esa tentación y cómo sacarte de esa tentación. Di conmigo, gloria a Dios. Oh my God, esta palabra es para afirmarte de que no importa qué tentación tú tengas, si tú estás con el que venció toda tentación, entonces tú puedes vencer toda tentación que venga a golpear a tu puerta. Oh my God, this is beautiful. Dios conoce nuestras debilidades, escúchame, Dios conoce nuestras debilidades. Por eso está esperando que tú te conectes a Él en oración, que resistas las tentaciones del enemigo con la palabra y que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios para que toda tentación salga de tu vida. My God, this is beautiful. Aquel hombre que nosotros hoy seguimos, Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús lo hizo, tú puedes vencer la tentación cuando estés con Jesús. My God, si Jesús lo hizo y Jesús está en ti, el Espíritu Santo de Dios vive y mora en ti, tú puedes vencer toda tentación. Hay personas que están tentadas a dejar su matrimonio. Hay personas que están siendo tentadas al adulterio. Hay personas que están siendo tentadas a las drogas. Hay personas que están siendo tentadas con sus deseos, sus malos deseos de la carne. Hay personas que en este momento, por cubrir una necesidad económica, están siendo tentadas a hacer un negocio ilícito. Hay personas que están siendo tentadas por el diablo para poderse ir a la cárcel. Hay personas que pueden estar siendo tentados para hacerlos que mueran. Hay personas que pueden estar siendo tentados para hacerles perder su matrimonio. Hay personas que están siendo tentadas para retirarlos del plan divino, para que no puedan graduarse, para que no puedan estudiar lo que fueron llamados a estudiar. Hay personas que están siendo tentados para ser destruidas. Oh my God. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que esta palabra hoy la reciban con una revelación y se afirmen, Padre amado, para que estén fuertes y no caigan en tentación. Tú sabes que tienes debilidades y que has caído en tentación y de repente, no una vez, pero muchas veces. Hoy es momento de que tomen la decisión de enfrentar a aquel tentador. Sí, dije, hoy es momento de que tú tomes la decisión de enfrentar a aquel tentador. Sométete a Dios, declara la palabra de Dios, ora y alaba a aquel que te da la salida. Así podrás vencer toda tentación que venga a tu vida. ¿Cuántos lo están creyendo y cuántos lo reciben hoy? Amén. Hoy creo que Dios les ha hablado a su corazón. Creo que los ha afirmado a todos ustedes que se han sentido en tentación, que de repente has caído en tentación. En este momento estás siendo consciente que diste un paso mal dado, que te dejaste guiar por el enemigo. Pero hoy Dios te está rescatando. Hoy Dios te está hablando: ven a mí, hija, ven a mí, hijo, y simplemente comencemos una nueva relación. Ese es nuestro Dios. Hoy quiere comenzar una nueva relación contigo y hoy te quiero dar una invitación muy especial para que tomes hoy la decisión de seguir
a nuestro Señor Jesús y aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, si no lo habías aceptado, o si no, de reconciliarte con Él. Y hoy yo quiero que hagas esta oración creyendo con tu corazón y declarándola con tu boca. Padre amado, hoy reconozco que he pecado, que me he dejado caer en tentación. Pero hoy, Padre Santo, sé que tú has limpiado, sé que tú me has purificado, y sé que contigo tengo salvación y vida eterna y el perdón de los pecados. Hoy reconozco a nuestro Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyendo, estoy seguro que tu nombre ya está escrito en el reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por la salvación. Hoy nos regocijamos aquí y te deseamos lo mejor. Bendiciones hay en tu vida. Y hoy quiero felicitar a todos aquellos que nos están compartiendo nuestros mensajes. Sigamos compartiendo estos mensajes a través de Facebook y YouTube, y vamos a extender el reino de Dios como Dios nos lo mandó. Los bendigo y nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Amén.